Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartirles un tema que lo quise titular El primer hombre salvado de la ira de Dios. Vamos a estar viendo quién fue el primer hombre que fue salvado de la ira de Dios. Como todos sabemos, cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, encontramos en las Escrituras lo que fue el primer juicio de Dios sobre esta humanidad. Un juicio que vino a causa de que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron entre ellas mujeres para sí, y esto produjo la primera gran apostasía también de los hijos de Dios, lo cual terminó desencadenando el primer juicio de Dios sobre esta tierra que, como todos sabemos, fue a través de un diluvio. A través de un diluvio Dios tomó acciones contra una sociedad pecadora o contra esa sociedad totalmente pecadora que había en aquel entonces. Pero quiero hablar antes de enfocarnos, ¿verdad?, en este primer hombre que fue salvado de la ira de Dios. Vamos a hablar unos minutos también acerca de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Todavía hay personas que creen que es improbable la ira de Dios, aún con todos los ejemplos que tienen en la Biblia. Hay gente que creen que, bueno, finalmente Dios es tan amoroso, Dios es tan bondadoso que finalmente estamos exagerando, ¿verdad? Finalmente Dios ese Dios de ira, ese Dios de venganza, ese Dios de juicio, muchos piensan que ese Dios no existe. Pero lamentablemente, mis hermanos, ese Dios existe, es el Dios verdadero y está en las Escrituras. La ira de Dios. ¿Qué es contextualmente la ira de Dios? La ira de Dios es un tiempo que Dios determina para aplicar justicia en contra del hombre por los pecados que se ha cometido delante de él. Es decir, cuando Dios aplica justicia, cuando Dios ejerce su justicia, pues Dios se está reivindicando a sí mismo, porque el principal ofendido, el único ofendido cuando nosotros pecamos es Dios. Por eso es que pecar significa errar al blanco, y ese blanco precisamente es Dios. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, es ese tiempo como pasó en Génesis capítulo 6. Hubo un tiempo luego que el Señor dijo que vio que en la tierra todo era violencia, que el designio de los hombres era de continuo solamente el mal, y Dios vio que finalmente los hombres estaban más guiados por la carne que por el espíritu. Pues bueno, Dios tomó ese lapso de tiempo para derramar toda su ira sobre esa generación de aquel entonces. Dios dio un lapso de 120 años de gracia, que fue el tiempo que probablemente tardó Noé en terminar de construir aquella arca, y luego de eso Dios desató un terrible juicio sobre esta humanidad a través del diluvio. Y ahí, mis hermanos, algo importante que no tenemos que nosotros ignorar, y es que cuando Dios está, por manejar un término de nuestro tiempo, cuando Dios está en modo ira, la verdad, hermanos, no importa niños pequeños, no importa, es así porque así nos los ha enseñado la Escritura. De ahí que nosotros deberíamos ser más conscientes que cuando la Biblia nos advierte acerca de la ira de Dios, pues realmente la Biblia lo hace como un gesto de amor. Dios mismo nos advierte a que realmente no tengamos que exponerlo o que obligarlo a que realmente él tenga que tomar esa faceta de un Dios airado, y de verdad hemos visto, si usted ha podido leer la palabra de Dios, y espero que en algún momento lo haya podido hacer, la verdad, mis hermanos, que un Dios airado es algo tremendo, es algo brutal lo que nosotros vemos en las Escrituras cuando se desata la ira de Dios. Tenemos algunos pasajes que inclusive
Toda la escritura, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tenemos continuos ejemplos de esa ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Ese tiempo, un tiempo determinado, un lapso de tiempo donde Dios decide derramar toda su ira sobre los hombres, de esa sed de justicia que Dios demanda del pecador, porque el pecador le ha ofendido, porque cada vez que pecamos, mis hermanos, como decía el salmista David en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pues sí, cuando nosotros violamos la palabra de Dios, cuando moralmente nosotros nos rebelamos, inclusive usted puede no haber conocido la palabra de Dios como la Biblia textualmente, pero la palabra de Dios está moralmente en el hombre. La palabra de Dios está transcrita y está escrita en nuestros corazones. Entonces, cuando el hombre peca, mis hermanos, es una ofensa contra ese Dios santo, contra ese Dios que no tolera el pecado. Por un pecado, Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Así que imagínense ustedes lo intransigente que es Dios con el pecado, que no es otra cosa el pecado que violar un mandamiento que Él ha dado, violar una advertencia que Él ha dado, rebelarnos contra Él. Todo eso es pecado y todo eso trae como consecuencia la ira de Dios. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí hago un hincapié en lo que les acabo de leer. ¿En qué tiempo está conjugado este texto? En un tiempo presente, un presente continuo. Es decir, aquí el Señor Jesucristo está diciendo: el que cree en el Hijo, ¿en cuál Hijo? En el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. El que ha puesto su fe, su confianza en Cristo, no tiene vida eterna, no va a ver la muerte, no, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, es decir, el que se niega a poner su confianza en Jesucristo como el único elemento para alcanzar la salvación, pues la Biblia no dice que estará la ira de Dios sobre él. No dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué significa que la ira de Dios está sobre él? Ya esa persona que ha rehusado creer en Jesucristo ya está en aquellos sobre los cuales Dios va a derramar toda su ira en el tiempo venidero, porque la ira de Dios que estamos aprendiendo acá no es una ira que parcial, no, estamos hablando de ese gran día de Jehová, que también lo habla mucho Sofonías, ese gran día de Jehová que luego lo vemos claramente en el Apocalipsis. Es decir, mis hermanos, si usted quiere tener una idea más amplia de lo que significa la ira de Dios, pues le conviene ir a leer Apocalipsis a partir del capítulo 5. Es tremendo todo lo que vemos que Dios hace sobre el pecador, sobre aquel, como dice Juan, que rehusó creer en el Hijo de Dios. Bueno, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios va a venir inexorablemente sobre él. No hay manera de evitarlo. Inevitablemente, todo el que rechaza al Hijo va a pasar por la ira de Dios. También nos habla esto Pablo en su carta a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y acá lo estamos viendo. Pablo dice, y sí, mis hermanos, la ira de Dios viene sobre el pecador, sobre aquellos que el día de hoy se deleitan, se recrean practicando la fornicación, practicando toda clase de inmundicia, practicando la idolatría, adorando
yesos, adorando madera, adorando hasta hombres el día de hoy. La mayor idolatría del siglo XXI es una idolatría a otro hombre, mis hermanos. Ya quedó hasta en segundo plano los yesos, las maderas. Ahora adoramos al mismo hombre y para este tiempo también nos adoramos hasta nosotros mismos, ¿no? Aquellos que no conocen al Señor se adoran hasta ellos mismos. Bueno, todo este tipo de pecados pues van a ser finalmente cobrados cuando llegue la ira de Dios. Es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Y luego Pablo le escribe a otra iglesia, a los hermanos en Colosas, y Pablo le advierte lo mismo, o Pablo les hace saber lo mismo. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que rehusaron creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. No hay otro hijo, Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo lo vuelve a recalcar a otra iglesia como para dejar claro que todos los creyentes deben estar conscientes que la ira de Dios viene, mis hermanos. La ira de Dios viene, pero no viene sobre todo el mundo. Viene sobre los hijos de desobediencia, viene sobre los pecadores, viene sobre aquellos que andan todavía practicando la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas. Hoy el hombre hace lo que su deseo pide, mis hermanos. Cualquier cosa que a nuestro deseo totalmente corrompido, torcido, influenciado por películas, influenciado por un montón de cosas, cualquier cosa que nuestro cuerpo pide, el hombre le complace, Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y Pablo dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estamos claros entonces que la ira de Dios viene, y estamos claros que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ya para hacerles saber quién fue el primer hombre salvado de la ira de Dios, porque lo que le sucede a este hombre, o lo que le sucedió a este hombre en el Antiguo Testamento, termina siendo prácticamente la manera de Dios obrar en toda la Escritura, mis hermanos. Y es que Dios, a pesar de que muchos lo niegan y muchos se burlan, porque muchos dicen: ay, sí, cómo me ama, pero a la vez me castiga. Bueno, usted tiene que entender los misterios de Dios, por eso tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar la Biblia. Dios es un Dios, antes que todo, infinitamente amoroso. Aleluya. Dios es un Dios, antes que cualquier otra cosa, infinitamente amoroso para con la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, mis hermanos, la iniciativa de la salvación, la iniciativa de proveerle al hombre un Salvador, fue de Dios. Mire qué interesante. Sí, ¿salvarnos de qué? Que es lo que a veces algunos lo toman como burla. ¿Salvarnos de qué? De ese día de la ira que viene. Sí, ese es el objetivo de la cruz. El objetivo de la cruz no fue hacerte rico, no fue mejorar ni siquiera tu vida material o tu vida sentimental o tu vida económica en esta tierra. El propósito de la cruz es de salvarnos, mis hermanos, rescatarnos, excluirnos de esa ira de Dios que viene, porque de que viene, nada lo va a poder evitar, nada lo va a poder evitar. De hecho, estamos viendo que efectivamente, con todo lo que está sucediendo en la humanidad, no hay duda, la ira de Dios viene, mis hermanos.
Pero aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha recibido la gracia, aquel que no ha rehusado creer en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos una promesa, tenemos una esperanza, que al igual que este personaje que vamos a ver ahorita sobre el final, al igual que ese personaje, usted y yo también seremos salvos de la ira de Dios. El personaje que vamos a hablar ahora fue el primer salvado de la ira de Dios, pero luego mucho de lo que hemos creído en el Señor, mucho de lo que hemos puesto la esperanza en Dios, también hemos sido salvados de la ira de Dios. Porque Dios es tan amoroso que, sabiendo Dios las consecuencias que hay cuando nosotros nos rebelamos contra su palabra, y como toda la humanidad lo ha hecho sistemáticamente, Dios no puede quedarse indiferente. Por eso Dios ha establecido un día en donde debe también satisfacer su justicia ante tanto pecado, ante tanta ofensa. Pero Dios tiene una particularidad, que no importa cuán corrompida sea la sociedad, no importa cuán terrible sea la sociedad, si hay alguien que quiere ir en pos de Dios, Dios es capaz de verlo. Dios lo va a ver. ¿Y qué va a hacer Dios con esa persona? ¿Lo va a condenar con todos los pecadores? No, no, mis hermanos. Dios va a extraer a ese justo. Dios va a extraer a ese hombre que ha creído en su Hijo Jesucristo, y va a condenar a aquellos que no creyeron en su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo también habla a otra iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. El apóstol dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es, mis hermanos, la salvación se trata principalmente de eso, salvarnos de la ira venidera. Por eso se llama salvación. Hay gente que confunde y cree que salvación es acomodación en este mundo. Por eso que los cristianos viven exigiéndole a Dios, viven pidiéndole a Dios una mejor vida aquí. Quiero vivir como un rey, quiero vivir como una reina. La Biblia no promete nada de eso. Eso no es salvación. Dios no vino a salvarte de la economía. Perdón, Cristo no vino a salvarte de la economía. Cristo no vino a salvarte de un mal matrimonio. Cristo no vino a salvarte de los problemas del socialismo, ni de los problemas del capitalismo. Hermano, hermana, Cristo nos vino a salvar de la ira venidera, de esa copa de la ira que se va a derramar sobre todo pecador. Vuelva, regrese a leer Apocalipsis para que usted vea lo que va a pasar en esos días, y definitivamente usted entenderá lo valioso que es la salvación, lo valioso que será a futuro. Inclusive va a brillar mucho más de lo que brilla ahora. Hoy pensamos que no brilla la salvación porque, bueno, estamos todavía con los pecadores, estamos todavía en este plano terrenal. Pero cuando todo sea clarificado, mis hermanos, cuando todo sea consumado y usted ve que esté del lado de los que fueron excluidos de la ira de Dios, usted entenderá lo que significó haber sido salvo, haber sido salvos de la ira venidera. El primer hombre, que fue salvo de la ira de Dios, este hombre es Noé. Yo sé que ya ustedes lo sabían, por eso no me molesté mucho en decirlo rápido, ¿verdad? Noé fue aquel primer hombre, mis hermanos, salvado de la ira de Dios, de ese juicio tan terrible que Dios desató sobre esa humanidad en aquel entonces. Ahora, quiero aclarar algunas cosas acá que a veces se malinterpreta, se enseña un poco mal. El juicio o el diluvio no vino con la intención de acabar con la tierra. Hay gente que dice: ¿y el diluvio que acabó con la tierra? Bueno, ¿y dónde estamos viviendo entonces? Pues no. Muchas veces son fogosidades, ¿no?, de los mismos pastores. A mí también me puede pasar, así que no pasa nada. Pero no vino el diluvio para destruir la tierra, no. El objetivo del diluvio era destruir los pecadores. Era destruir todos los pecadores. Y lamentablemente en aquel entonces
Toda carne se había corrompido. Lo dice claramente Génesis capítulo 7. Toda carne se había corrompido. Aquellos que en su primer momento tenían nombre de hijos de Dios y aquellos que eran de la descendencia pagana del asesino Caín. Toda carne se había corrompido, pero había uno, gloria sea el Señor. Hubo uno que simplemente por la gracia de Dios decidió vivir diferente. Hubo uno que dijo, no importa que todo a mi alrededor se esté descomponiendo en el pecado, yo voy a seguir fiel. Y ese uno fue Noé. Noé, hermano, Noé. Y por eso que Génesis capítulo 6... versículo 8, luego que Dios dice, voy a raer todo hombre de la faz de la tierra, luego que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre y le dolió a Dios en su corazón, luego que Dios dijo todas estas cosas y ya Dios había decretado ese tiempo donde iba a derramar toda su ira sobre esa humanidad de aquel entonces, sobre todos los pecadores de aquel entonces, el 6:8 marca una distinción, marca una exclusividad, hace un camino distinto y el 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí vemos vemos cómo Noé halló gracia, mis hermanos. Y por cuanto Noé halló gracia, por cuanto en medio de toda esa sociedad corrompida, toda esa sociedad totalmente rebelde contra Dios, hubo uno que decidió mantenerse firme. Hubo uno que también era hijo de Dios, como a los anteriores que se habían corrompido, pero él dijo, yo no me voy a corromper. Ven. Ese uno dijo, yo no me voy a ir a unirme con aquellas mujeres que Dios nos prohibió unirnos. Y decidió mantenerse fiel Noé. Y Noé se mantuvo fiel y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, mis hermanos, para aquellos que a veces sienten que el camino de la santidad es un camino sin propósito, es un camino que no vale la pena, porque muchas veces usted está luchando para mantenerse fiel, muchas veces usted está luchando para mantenerse en el camino y de pronto usted ve a su propio pastor cayendo en pecado, de pronto usted ve a sus mismos tutores espirituales cayendo en pecado, de pronto su esposa, usted la ve cayendo en pecado, usted ve a su esposo cayendo en pecado, usted ve que los que perseveraban con usted ya abandonaron, ya están en el mundo y eso a lo mejor le puede hacer a usted desanimarse. Pero yo quiero decirle en este momento, no hay razón para desanimarse, no hay razón para tirar la toalla. Manténgase firme porque Dios es capaz de ver un justo en 1.000.000 de pecadores, mis hermanos. Aleluya, qué grande Dios. Dios es capaz de ver un justo en medio de 1.000.000 de pecadores. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el escáner para detectar cualquier justo, no importa en qué sociedad se encuentre. Y Dios pudo ver a Noé. Imagínense ustedes, luego que Dios dijo, toda carne se había corrompido, aún así Dios pudo ver a un justo ahí. Y ese justo Noé, Dios lo vio y halló gracia ante los ojos de Dios. Y es por eso que a partir de ese momento, Noé es el hombre que Dios extrae de esa ira que él iba a derramar sobre toda la humanidad. Noé halla gracia ante los ojos de Jehová y Noé es salvado, mis hermanos. El primer hombre salvado de la ira de Dios se llamó Noé. En Génesis 6:18, luego el Señor habla con Noé, porque ya Noé halló gracia ante los ojos de él. El Señor le ordena a Noé para preparar un arca. ¿Por qué el arca? Si no hubiese habido por lo menos un justo, no hubiese sido necesario el arca. Aleluya. Pero por cuanto Dios halló uno justo, por cuanto Dios halló uno que no se dejó corromper con toda esa putrefacción moral que estaba a su alrededor, Dios dijo, tengo que hacer un arca para salvar a este hombre. Aleluya. Dios dijo, tengo que hacer un arca para salvar a este hombre con su familia y con los animales inocentes del pecado de los hombres.
Y así Dios activó el proceso, no, ya estaba activado el diluvio, pero ahora Dios en medio del proceso del diluvio, que ya estaba activado, ahora Dios activa un plan de salvación para Noé y para su familia. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahí está, mis hermanos, el primer hombre que fue extraído, que fue salvado, que fue redimido de la ira de Dios, el Noé, el justo Noé. Pero para finalizar, luego vemos en Pedro, que Pedro en su segunda carta prácticamente toma todo el suceso de la historia de Noé, del diluvio, para hacer una advertencia a la iglesia, a los cristianos de aquel entonces, para que no se duerman, para que no piensen que no vale la pena vivir en santidad, no vale la pena perseverar, para que entiendan que sí vale la pena. Y Pedro va a decir en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire qué claro lo pone Pedro. Pedro dijo, ahora Noé se convirtió en un pregonero. ¿Por qué? Porque Noé pasó 120 años llamando al arrepentimiento a los de su generación. Noé se volvió un pregonero porque ahora Noé no es parte de la ira de Dios. Aleluya. ¿Por qué Noé puede ser un pregonero? Porque ya Noé no es parte de lo que viene. Ahora Noé ha sido excluido. Noé ha sido salvado. Ahora Noé va a estar del otro lado cuando la ira de Dios sea derramada. Y yo creo, mis hermanos, no sé qué más pudiese decirle para hacerle entender que la ira de Dios indefectiblemente va a venir. Pero si usted decide hoy lo que era el arca para Noé, hoy es Jesucristo. Si usted quiere que Dios le salve, si usted quiere ser también uno de los salvados de la ira de Dios, debe poner su confianza en Jesucristo. Si usted pone su confianza en la iglesia, usted no va a escapar de la ira de Dios. Si usted pone su confianza en la denominación, en mi denominación, que soy bautista, que soy pentecostal, que soy adventista, que soy arminiano, que soy calvinista, estas cosas no van a permitir que usted escape de la ira de Dios, hermanos. Lo único que nos puede hacer escapar y ser salvos de la ira de Dios se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede librar de la ira venidera. Así que damos gracias a Dios por esta enseñanza. Espero que les sirva, mis hermanos, esto de estímulo, de ánimo. No importa que sea usted solo. No importa que todos los que estén a su alrededor caigan, porque puede pasar. No importa que todos los que estén a su alrededor abandonen el camino. Usted siga adelante. Usted siga adelante, no desmaye. Porque si Noé, él solo pudo mantenerse firme en toda una generación corrompida, usted y yo tenemos mayores personas que nos acompañan. Y aun si no lo tuviésemos, tenemos razón para también copiar a Noé y mantenernos firmes. Noé fue el primer hombre salvado de la ira de Dios, y usted y yo hoy, por la misericordia de Dios y por la fe en Jesucristo, también somos contados en aquellos que también hemos sido salvados de la ira venidera. Que Dios les guarde, mis hermanos. Nos vemos en otro video, si Dios lo permite.